Qué gusto que estén por aquí otra semanita más. Y bienvenidos, Ricardo Márquez. ¿Cómo estás, Richard? Hola, muy bien. Bienvenidos, Gus. Gus. Luis García, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Gus. Aquí andamos. Luis Topete, bienvenido de vuelta, amigo. Qué bueno que estás por acá. No sé, no me escuchas, ¿verdad, Luis? Bueno, pues pero ahí vamos está, a... seguro que está. Aquí está, ahorita ya son fallas técnicas. Pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esta semana vamos a hablar de un tema que realmente implica muchísimo para todas las empresas. Y bueno, recordarles como siempre cada semana que estamos aquí con ustedes tratando de compartir un poco de información de valor, un poco de apoyo, de ideas, de experiencia, de expertise, de vivencias, para que en sus negocios puedan tener ciertos puntos de mejora, que pudiéramos aportar alguna idea que pueda quedar ahí en la suma de sus negocios. Y bien, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que realmente está a la orden del día, sigue estando, era una preocupación hace un año y hoy, un año después, pues ya lo estamos viviendo, ¿no? Una crisis de salud principalmente, y que esto nos lleva a crisis económicas. Y pues bueno, en el país en el que estamos, en la situación en la que nosotros vivimos, pues realmente tenemos que ir tomando ciertas acciones para poder mantener nuestros negocios, para poder mantener nuestro trabajo, para seguir generando ingresos. Y el tema de hoy, pues, es estrategias económicas para mi negocio en tiempos de crisis. ¿Qué podemos hacer o qué nos recomiendan aquí nuestros amigos y compañeros? ¿Qué nos pueden recomendar en este tema en la parte económica? Y de acciones para poder reaccionar ante una crisis. Entonces, voy a dar algunos datos como introducción. Voy a compartirles algunos datos que sí terminan siendo relevantes en este tipo de situaciones. 9 de cada 10 empresas carecen de un plan de recuperación de desastres, ¿sí? Por sus siglas en inglés se le llama DRP. Ahora, es muy importante esto, o sea, 9 de cada 10 empresas aquí en México no tiene un plan de rescate para un tema de la crisis. Entonces, en este tema, los planes de gestión de crisis realmente hoy en día pues se están volviendo un elemento esencial para cualquier empresa, se está volviendo un elemento esencial para poder reaccionar ante una crisis. Hay datos muy importantes, hay datos que realmente impactan, y es por esto que en un momento tan difícil, pues las empresas terminan lastimándose mucho y hasta el punto en que muchas han estado quebrando, y sobre todo una pequeña, una microempresa, que es más del 70% de la economía de nuestro país, o por lo menos de lo que mueve a los empleos. Nada más como introducción voy a dar 4 puntos, que no voy a entrar a detalle de los puntos, pero hay 4 puntos que rescaté de toda esta información que estuve recopilando en la semana. Uno nos dice reduce gastos, pero bueno, el tema de reducir gastos es un tema de análisis, que esto está en la mesa. 2, negocia con proveedores. Otro tema de análisis muy interesante, porque si bien estamos en una crisis general, también tus proveedores lo están. Entonces, ahí vamos a escuchar la opinión de los expertos. 3, estrategias de promoción. Hay que seguir generando estrategias de promoción. Y 4, crear alianzas, que se me hizo muy interesante este punto para poder atender el tema económico. Ricardo Márquez, Richard, ¿qué estrategias económicas pudieras compartirnos y en específico cómo atacar estos 4 puntos? Fíjate que los que somos más de mi edad estamos más acostumbrados a las crisis allá de los 80 y de principios de los 90, ¿no? Ya ustedes que están más chavitos, pues ya les tocó la vida un poquito después de las crisis, ¿no?
Son cuatro, ¿no? ¿O vendes más? ¿O eres más efectivo? ¿O reduces costos y gastos? O juegas con las condiciones comerciales, dependiendo de si eres es más importante el flujo que el porcentaje de utilidad, ¿no? El tener efectivo, eso es importante. Entonces en la parte de ser efectivo, pues es el seguimiento más cercano, por ejemplo, a tu fuerza de ventas, ¿no? Todo lo que es la parte de reloj comercial, el buscar indicadores de la actividad, no necesariamente de la venta, que nos den constancia en el quehacer. La parte de reducción de gastos o de control de gastos. Yo recuerdo allá en mi época, cuando empecé trabajando en un área de finanzas, y de las cosas que teníamos era un sistema de control presupuestal. El control presupuestal, pues, básicamente lo que dice es gastos, vamos a reducir, vamos a gastar 10 pesos. Y el momento que se gastan 10 pesos. Oye, Richie, perdón que te interrumpa, pero nos están poniendo aquí en el chat, que se escucha mucho eco. No sé, yo sí te escucho duplicado y yo me escucho duplicado. No sé si sea en nuestra plataforma o uno de nosotros que traiga algún delay con el audio. Yo no sé. Mira, algo que pudiéramos hacer es pónganse el mute. Cancelamos micrófonos. Pero uno a uno para ver quién es el que trae el tema. Sí. A ver. Si quieren, yo voy a seguir. A ver, ponte en mute, Richie, tantitito, porfa. Sí, claro. A ver si eres tú. Ya te pusiste en mute, ¿verdad? Ay, bendito sea el Señor. Gracias, Gus. Gracias. Por fin lo callaron. Bendita tecnología. No te puedes desmutear hoy, Gustavo. No, yo no. Fue Ricardo. Ahí está. A ver, Richo, conéctate tú. Pero fíjate que ahorita escuché yo a Gustavo con eco. ¿Qué crees que es Gustavo? Chihuahua. ¿Qué crees, Gus? ¿Qué eres tú? Tú eres el que traes ahí el delay. A ver, Luis, ¿puedes hablar un momento, por favor? Sí, es Gustavo. Gus, nos vemos la próxima semana, Gus. Gracias. Nos vemos en 8 días, señores. Ahí ya, no sé ya me hiciste, pero mejor. ya lo arreglaste. Ya lo sí, arreglé, es claro. Que sabes que, Ricardo... a ver, que nos confirme nuestro amigo Gustavo Díaz si sigue escuchando eco, sería muy bueno. No, yo también traía el audio, nada más no quise interrumpir a Ricardo. Ya ves cómo es de sensibilidad, y casi digo una grosería. Ya ves que es bien sensible, ¿no? Entonces, no le quise decir, pero Gus, muchas gracias, Gus. Gustavo Díaz, gracias de verdad, Gracias, Gustavo Díaz. Y gracias, Gustavito, el de nosotros. Ay, esta tecnología. El Floor Manager. No está Gustavo Díaz para saberlo. Fíjate. Listo, dice Gustavo Díaz, listo. Ya puedes continuar, mi Richard. Adelante. Llevábamos 30 minutos tratando de resolver el tema del eco. Yo cambié de audífonos, cambié de computadora, me fui al iPhone, al iPad. Y era Gustavo, no. Luis Topete hasta se pintó el pelo. Sí, claro. Oye, de como dicen cuando estás jugando cartas, que del de la mesa dice, bueno, ¿y a quién le toca tirar? Pues normalmente el que pregunta, ¿verdad? Normalmente el que pregunta. Gracias, tocayo. Gracias. Qué maravilla. Y entonces, ya quedó. Dice Giselle, nos manda a saludar, Giselle Rueda. Entonces, el tema del control presupuestal es el estarlo observando. Es muy importante, ¿no? ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cuánto puedo gastar este mes? Para lo que he vendido, ¿cuánto puedo gastar? No para lo que he vendido, inclusive, es moverte a cuánto he cobrado, ¿sí? Porque a veces decimos, no, vendí $1,000,000 de pesos, pues sí, pero cobraste 100. Sí, claro. Entonces, pues, el millón no te sirve de nada, lo que te permite gastar son 100, ¿no? Y los programas de reducción de costos y gastos, que esto yo creo que debe ser un ejercicio
un ejercicio, una práctica común dentro de las organizaciones. Y yo aquí digo, les doy, clasifiquen sus costos y sus gastos entre controlables, no controlables e influenciables, para que vean qué partes sí controlan el gasto. Hay partes que no controlamos o las podemos llegar a controlar de vez en cuando, ¿no? Pero hay partes que no. Pero sí es hacer más estrecha tu administración, tu gestión y buscar ser más efectivo, ¿no? Porque el tema que comentó Gustavo, ese de las alianzas, es bueno cuando nos quitamos el ego, somos lo suficientemente humildes y hacemos sinergias con alguien más, ¿sí? Pero a veces nos cuesta trabajo esa parte. Sí, me llamó mucho la atención eso, Richard, y creo que tiene mucho tema, ¿no? Porque el hacer una alianza, si de por sí es difícil, ahora en un momento de crisis, híjole, aguas, porque realmente el dinero es lo que, algo que puede partir ahí muchísimo. Fíjate, perdón, ¿sí? Gus, nada más una cosa, ¿no? A veces pensamos que reducir costos es quitarnos gerentes, managers. Y no necesariamente eso es. O sea, al contrario, si tú hoy no tienes una persona dedicada 100% a darle seguimiento a tu fuerza de venta, contrata una. O pon una persona, o asigna una persona a eso, ¿no? O asigna hay mucha gente hoy sin trabajo, entonces contrata una persona que lo haga de manera parcial. Y eso es una solución hoy en la contratación por servicio, ¿sí? Y lo hablábamos la semana pasada o la antepasada, ¿no? Que decíamos que iba a empezar a haber contrataciones de oficio o de una cierta actividad. Entonces, contrata un gerente que le dé seguimiento a tu fuerza comercial. ¿Eso podría ser, Rich, bajarle un poquito el overhead? Sí, claro. Claro. Oye, Richard, mencionaste 3 estrategias para el tema de reducción de costos. ¿Las puedes repetir? Que me gustó mucho. La clasificación. Es que de repente decimos, es que gastamos $1 millón. Sí, pero $1 millón, pagamos una renta de 250 mil pesos. Pues esa la negociamos una vez al año, ¿no? A menos de que nos vayamos a cambiar de lugar y entonces tendrás que ver, ¿no? Pero oye, hay costos que sí son controlables, ¿no? Controlables dentro de un cierto margen. Y yo puedo empezar a buscar o ver o checar otro tipo de proveedores, o que requieren una cierta inversión, los que son influenciables, o sea, oye, una mejor eficiencia energética que podemos meter dentro de la operación, etcétera, ¿no? Entonces, son esos 3, ¿no? Controlable, pues, es la nómina. Sí. Muchas gracias, Richard. Gracias. Buenísimo. Luisito García. Sí. ¿Qué nos puedes compartir de tus decisiones o de tus vivencias como director general de un grupo y de todo tu expertise en estos momentos de crisis? Porque yo creo que tú sí eres como de la edad de estos 2 señores, ¿no? Te ha pasado bastantes crisis. A ver, cuéntame. ¿Qué es? Sí. Oye, tú desde ahí puedes mutear a Ricardo desde ahí, te lo encargo, ¿no? Ahí muteamelo, amigos, porfa. Mira, lo que pasa es que creo yo que no podemos generalizar. Me refiero a que claro que como modelos de negocio podríamos ver los modelos de negocio en general, ¿no? O sea, la pandemia, pues finalmente la pandemia es el título de nuestro día de hoy es Estrategias Económicas en Pandemia. El cómo tratar a la pandemia creo que la tenemos que tratar de la misma forma todos, que es cuidándonos, que es teniendo precauciones, que es no haciendo reuniones, no hacer una aglomeración de gente importante, etcétera, ¿no? Pero creo que cada giro y cada sector tiene que atender al tema de la pandemia de diferente forma y lo comentábamos anteriormente. No es lo mismo una empresa que dé servicios, por ejemplo, que yo en realidad soy una empresa de servicios, yo no transformo nada, yo no comercializo físicamente nada, ¿no? O sea, yo no vendo físicamente nada, ni fundas para teléfono, ni nada, ¿no? O sea, no, más bien lo mío es un servicio, mi producto es un servicio. No se puede atender de la misma forma porque aquel que inyecta plástico, por ejemplo,
o aquel que construye casas, pues a pesar de que quieras, o sea, tú tienes que tener gente en obra, o tienes que tener gente atrás de las máquinas, o tienes que tener gente haciendo alguna actividad manual, ¿no? O sea, creo que algo que tenemos que entender es el principio de todo esto es hacer un pequeño análisis de todas las áreas de nuestra organización. Claro que cuando entras en crisis, lo primero que pierdes es la capacidad de análisis, porque estás en crisis, que yo lo he dicho muchas veces. Es diferente ver los problemas cuando eres parte del problema que cuando eres juez de ellos, y lo platicaba yo la vez pasada, ¿no? Cuando te peleas con uno que está cerca de ti, que tienes una relación muy estrecha, claro que involucras los sentimientos y esto, lo mismo pasa con los negocios. Cuando es tu propio negocio, pierdes objetividad, porque pierdes capacidad de análisis. Entonces, algo que yo había apuntado era trabajar en 4 principales focos de atención dentro de la organización para poder poner atención en qué es lo que está sucediendo. Uno es el recurso humano, porque finalmente todos hemos hablado de que como empresarios vivimos solos, tenemos que tomar decisiones solos, pero al mismo tiempo no, estamos conviviendo con clientes y proveedores al mismo tiempo, que en muchas de las ocasiones el mismo cliente puede ser un proveedor. O al revés, un proveedor puede ser mismo cliente, ¿no? Que te venda materia prima, pero te consume producto terminado. Entonces, el recurso humano es importante. Las decisiones económicas que se tomen son importantes. Las decisiones personales son importantes y las decisiones familiares también son importantes. ¿Por qué? Porque si no hacemos un análisis de estas 4 etapas o de estas 4 variables, podemos tener un equipo de trabajo muy disminuido. Porque anden con la pila súper baja. Yo que controlo el área comercial te puedo decir que si la gente, uno de los principales motores de que mi gente venda es que estén motivados. Pero ¿cómo quiero que estén motivados si ya se murió la mamá, ya se murió el hermano, tienen a la mamá hospitalizada? Pues cabrón, ¿cómo resuelves ese tema? Poniéndote a trabajar, claro, uno de los factores que puedes emplear para que esto no suceda, pues distráete. Y mejor distraerse en cosas que te produzcan, no en cosas que no te produzcan, porque el ser humano está programado para la autodestrucción. Y dime, Luis Topete, tú que te dedicas a esto, creo que lo vives todos los días, ¿no? O sea, es un tema. El ser humano está acostumbrado a, tú te despiertas teniendo problemas del día de ayer y amaneces con ellos y empiezas en el día a ver todas las broncas que puedes llegar a tener y ahí, Luis, te cedo la palabra porque creo que es uno de los temas más importantes, ¿no? Ese tema en términos de productividad afecta durísimo la automotivación. Ahora, el tema está en el enfoque, o sea, el tema está donde está poniéndose la atención y lo único, honestamente, que se puede hacer es que la persona comprenda la importancia de en qué está poniendo su atención. Yo no estoy diciendo que no sufra por el hecho de, me ha tocado clientes que en algunos casos han reducido 30-40% su nómina, no en cantidad de personas, sino les bajan el sueldo una cantidad considerable, ¿no? O eliminan prestaciones adicionales. Pues es que es el punto. Como yo decía hoy con una entrevista que tuve con un prospecto, precisamente eso es que mi fuerza de venta está desmotivada, bajamos 30% el sueldo y les quitamos todas las prestaciones. ¿Cómo los motivo? Bueno, el tema es que no es motivo de afuera, es el automotivación. Y tienes que poner el foco, hablando de la reducción de costos, tienes que poner mucho el foco en qué es lo que realmente te elimina o te reduce productividad y qué es lo que te elimina y te reduce un costo que puede ser suprimido o que puede ser sustituido. Entonces, el tema de la automotivación, tocayo, sí es un tema importante, pero ahí sí es mucho del liderazgo, mucho de la propia empresa en términos de la gente que esté atenta de la gente, pero más el 80% es de cada persona. Cada persona tiene que poner su enfoque, tiene que tratar de estar en ese lado de la balanza, agradecido a lo mejor que todavía tiene trabajo, porque también te puedes poner un poquito en el extremo y decir, bueno, tú tienes trabajo, hay mucha gente que no lo tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que hoy en día está tomando mucha fuerza y que está llevando a muchas empresas a tener que trabajar en ese capital humano, definitivamente. Pero eso vas a decir, entonces eso implica un costo, implica un gasto, implica una inversión, ahí es donde entra la balanza. ¿Qué tanto realmente puedo yo tener eso interna, in-house, o lo debo de tener subcontratado por fuera, ¿no? Fíjate, Topete, y qué interesante, y ahorita hacia allá va la siguiente pregunta, que es de la gran mayoría de las lecturas que hice para ver este tema, no se pone como primeras opciones el reducir la nómina
en términos de despide gente para que siga viviendo tu negocio. No hablan tampoco de redúceles el sueldo, ¿sí? Okay. Ese punto. Pero lo que tú dices es cierto. La gran mayoría, como nos vamos a ir al primer dato que dimos al momento de introducir, 9 de cada 10 empresas aquí en México no tienen un plan de contención preparados para las crisis. Entonces, pues el primero sería como que pensar de acción de inmediata, el tener un plan de contención para una crisis, ¿no? Y la otra parte que te quería preguntar a ti, Topete, es eso, ¿no? Yo sé que hay muchas empresas que lo primero que cortan son capacitaciones y todo este apoyo externo. Pero están las otras que no lo cortan, que dicen, aquí es cuando más lo necesito. Entonces, para ti es una gran área de oportunidad. ¿Qué les dices? O sea, ¿qué le dices hoy a la gente con la que estás trabajando? Yo lo que busco son empresas que estén realmente interesadas por su capital humano en términos de desarrollo. No hard skills, ¿sí me explico? Sino darles herramientas soft skill, que es lo que yo manejo. Digo, ya estoy en alianza con varias personas en las hard, porque estamos haciendo un mix muy interesante. Sin embargo, creo yo que la parte de la mentalidad, la parte del enfoque, el entender que mientras más emocionalmente inteligentes seamos, más podemos mantener esa alta productividad. Lo que proyecta el líder sobre su equipo de ventas, lo que proyecta el mismo vendedor al estar trabajando con un prospecto. Y tiene que tener una apertura. Entonces, sí es una área de oportunidad, pero no todo. Yo creo que, mira, mi experiencia, 1 o 2 de cada 10, tristemente, era las que invertían en capital humano, en soft skills. Hoy se ha acrecentado. Hoy ya cuando ven que llegas a un punto donde al principio decía, oye, te doy una conferencia sin costo de 1 hora, ponme a tu equipo, encantado de la vida, pues sembrando. Digo, lo hacemos con el hecho de que te conozcan, meter el pie. Y aún así había, no porque los distraigo, no, o sea, no había ese plan de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente necesita el equipo? ¿Okay? Lo que ya quedó claro, al menos en mi experiencia con los que yo trabajo hoy y los prospectos que hoy me buscan, gracias a Dios, es ya no podemos soltar la parte del soft skill, no podemos soltar el trabajar y el desarrollar la parte del personal growth, del desarrollo personal, del ayudarlos no nada más en la parte del trabajo, sino que cada quien tenga sus metas claras, saber a dónde va como persona, no dentro de la empresa. La chamba del líder, del gerente de ventas, es darle al vendedor el lineamiento y decirle, tú vas para allá, esto es lo que yo necesito que tú vendas. Pero cuando estás del lado del vendedor, pues él tiene la preocupación de llevar el dinero a su casa, que le paguen a tiempo. Uno de los defectos que ha pasado en algunas, digo defecto porque yo creo que es muy riesgoso tocar la cartera del empleado. No te puede pagar porque tuve que financiarme y no le avisas y él tiene contemplado el dinero. Entonces se vuelve una maraña donde automáticamente desmotivas cuestiones externas al empleado por no platicar abiertamente con él. Entonces, yo creo que está tomando una gran fuerza. Yo estoy convencido de eso. Me ha tocado experimentarlo y esa alta productividad depende de esa claridad y depende de la claridad que como personas tengan en términos personales, Gus. O sea, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué riesgos corro? ¿Qué decisiones tomo también? Porque la gente que se queja teniendo empleo, me pasó hoy con un equipo de ventas que están muy molestos porque le redujeron 30% el sueldo y les quitaron prestaciones. Pero al mismo tiempo dices, siguen con un empleo, siguen trabajando, están sembrando, hoy es época de sembrar, ya se está empezando a mover sin duda. Entonces, ¿qué tanta claridad tiene esa persona en términos personales, no? Perdón, tocayo. Sí, claro, creo que este consejo va mucho enfocado al tema del empresario y el emprendimiento, ¿no? Aquí nos dice Laurita Becerra, les manda saludos a todos, Gus, Rich, tocayo, les manda saludos. Laurita es una gran amiga. Gracias, que nos escucha. Sí, bien. Yo dividía este análisis que se tiene que realizar en base a estos 4 factores. Fíjate que yo que estoy en la parte financiera, me he dado cuenta de algo. Las grandes compañías, bueno, primero, el grueso de la población que genera los ingresos para el país son las MIPYMES, que son las micropymes, y las pymes.
¿no? Las pequeñas y medianas empresas y las micro y pequeñas y medianas empresas. Bien. El grueso de la población empresarial está recargado en las MIPYMES y en las pymes. Lo primero que hizo el sistema financiero bancarizado, llámese algunas instituciones bancarias, varios nombres, ¿no? Incluyendo tarjetas de crédito y tarjetas de negocios, que principalmente fue lo que pegó, redujeron la cartera en un 30 o 40%. Entonces, tienes que agregar el factor de tu disminución de ventas que te lleva a tener disminución de ingresos y que por ende las calificaciones que tú tienes ante las instituciones financieras bancarizadas se disminuyen. Y entonces el banco voltea y te dice, oye, como bajaste tus ventas, pues yo te voy a disminuir la línea de crédito al 30% porque ahora estás rebasado y me debes más de lo que en este momento podrías pagar. Una empresa que empieza con A y la segundo nombre es con E, ¿no? Bajó su cartera de colocación un 60%, habiendo empresas que tenían, dándote números, 2 millones de pesos y le dijeron, pues ahora tienes 350,000. Entonces, uno de los factores que tienes que revisar es cómo está tu salud financiera dentro de la organización en 2019, cómo terminaste en 2020 y qué te va a suceder en 2021. Algo que es importante es que, y lo he dicho muchas veces, esta crisis nos agarró con dinero en la bolsa, lo cual significa que mientras estaba la pandemia, el poquito dinero que tenían las compañías y las personas, pues lo empezaron a echar hacia adelante como para poder hacer frente a toda esta situación. Hoy que se reactiva la parte comercial y que las empresas transnacionales te dicen, oye, sí te compro, pero te compro a 90 días, pues volteas y dices, pues sí, pero ahora ¿de dónde? ¿No? Entonces, creo que buscar herramientas financieras que te puedan permitir tomar créditos a corto plazo para poder atender estas situaciones y no sobreendeudarse a largo plazo puede ser una buena opción. Endeudarse a largo plazo también puede ser interesante. Te pongo un ejemplo. Que tengas una casa que sea propia, que no deba y que puedas jalar recursos de esta hipoteca, porque las instituciones financieras están apoyando o estamos apoyando mucho el tema de los créditos a largo plazo con garantías inmobiliarias. Esto le puede dar un poco de solidez a la parte de la liquidez de la empresa. Está muy sencillo hoy y muy barato sacar líneas de crédito con tema de hipotecas o sacar líneas de crédito que no estén a largos plazos, que más bien sean líneas a 6, 8, 12 meses para poderle dar una revolvencia al negocio. Perdón. Oye, necesito una pregunta. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué riesgo ven ustedes, el sector financiero, al soltar este tipo de créditos? No visualizan que pudiera suceder que se van a hacer de una cartera de inmuebles muy grande y después viene el siguiente problema, la parte de la venta no te pudieron vender, tienes que adjudicar y tienes que vender. ¿Cómo lo visualiza el sector financiero? Mira, para que eso suceda, necesitaríamos entrar en un colapso con muchísimos más factores como los que se están viviendo en este momento. Los créditos a largo plazo tienden a ser mensualidades muy bajas y las mensualidades muy bajas te ponen en una posición en tesorería en una forma que se puede pagar. Cuando tú contratas, te voy a poner un ejemplo, tú contratas un crédito de 500,000 pesos para surtir. Claro que si quieres contratar deuda para pagar más pasivo y contratas deuda más cara para pagar deuda más barata, pues no es la opción. Eso no está bien. Pero si tú contratas deuda para salir adelante con algún proyecto, lo único que tienes que hacer es hacer dentro de la corrida financiera el costo financiero. Porque quiero decirte que aquí hay un ahorro malentendido. Cuando tú le vendes a las empresas transnacionales que te pagan a 30, 60, 90, 120 o 180 días, normalmente tienes que tener contemplado el costo financiero. Y la empresa que te está comprando sabe que hay un costo financiero y sabe que está incluido dentro del precio. Porque así es. Te puedo decir, empresas grandes que Kellogg's, Procter & Gamble, y muchas otras,
que pagan a Walmart, Chedraui, Soriana, todas estas grandes tiendas saben que existe un costo financiero dentro del precio. Y dentro de tu corrida financiera tienes que ponerlo. El problema es cuando empiezas la competencia, decides quitar el costo financiero, te lo tragas, algo sale mal y en lugar de pagarte a 30 días porque la remisión no entró, te pagan a 60, o te pagan a 90, o te pagan a 120, y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, ver como tal un problema, sí puede ser, Gus, tampoco te voy a decir que no, sería tapar los ojos, querer tapar el sol con un dedo, y eso no. O sea, tampoco voy a decir que las cosas están bollantes, definitivamente no, pero no estamos en una situación en la que no estemos vendiendo. Como bien dijo Luis hace un momento, la cosa se está recuperando. El hecho de que ya haya movimiento y un poco de consumo, y lo he dicho en otras ocasiones, lo que necesitamos es consumir. Lo que necesitamos es gastar los pesos que yo tengo en la bolsa. Claro que si los cuidas demasiado, no le vas a poder poner pesos al de enfrente, y el de enfrente no le va a poder poner pesos al de la izquierda, y el de la izquierda al de la derecha. Es una cadena. Si no provocamos que el dinero fluya, en general en esta situación, el dinero se va a estancar. Y claro que ahí empiezan las crisis. Lo que hay que hacer es gastar un poquito. Por ejemplo, me decía mi esposa, oye, pero es que, pues si estamos apretados, ¿por qué comemos en un restaurante? Pues porque el del restaurante tiene que pagar nóminas, consumir materias primas, pagar rentas, y si lo podemos hacer y podemos hacer un esfuerzo, movamos al país. ¿Cómo? Gastando. Claro, no vas a gastar en cosas que no te sirvan. Responsablemente. Claro, gasta responsablemente, pero gasta. Haz que todo este sistema financiero se mueva. No te quedes con los pesos en la bolsa, muévelos. Gracias, Luisito. Muchas gracias. Bien. Muy claro, Richard. Ya puedes desmutear a Ricardo, porque yo lo veo muy calladito. Sí. ¿Ya? Estoy triste. Oye, y también no, fíjate que a Berta, que nos está mandando saludos y nos pone que actualmente se pone acento en la persona, ¿no? Que es justamente lo que platicábamos con Luis Topete. Richard, adelante. Perdón. Fíjate, de las cosas que decía ahorita Luisito García, contratar deuda para pagar deuda, a menos de que la deuda que contrate sea más barata, ¿sí? Pero no caer en el truco de voy a disponer de efectivo de esta tarjeta de crédito para pagar esta otra tarjeta de crédito, porque ese puede ser así como que el principio de una caída en espiral que no tiene sentido, ¿no? Estar atentos a lo otro que dijo. Contratar deuda para hacer un proyecto productivo o una iniciativa productiva. O sea, eso sí, es sí o sí, ¿no? Eso por un lado y en la parte de la salud financiera que debe tener mi negocio. Cuando empezó la pandemia, fíjense, y aquí es un tema de un valor, que vinieron las reducciones de sueldo y quitar prestaciones y esto, porque todo el mundo andaba con la incertidumbre de cómo venía, y si ustedes se acuerdan, iba a durar 30, máximo 60 días. Y eso era lo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Entonces decías, oye, híjole, pues no estoy vendiendo nada, no puedo correr a la mitad de la gente porque en 60 días los voy a tener que volver a contratar. Entonces, y empieza un movimiento como de solidaridad que antes no ocurría en las otras crisis, ¿eh? Las otras crisis era, bueno, es que esas llegaban como tinas de agua helada, ¿eh? O sea, pum, de repente caía y ¡hola! Empezaba el corredero por todos lados. Aquí, y yo allá hice uno donde decía el que fuéramos solidarios, ¿no? Empresarios con nuestros colaboradores con sus contratantes, con sus patrones, ¿no? En este sentido, ¿no? Sin embargo, si yo hoy como patrón tú sigues estando con esa misma reducción de salarios, pues a lo mejor es un momento de que te ajustes, ¿sí? De que te ajustes a este nuevo modelo, ¿no? Porque sí está pasando
que mucha gente o colaboradores solidarios dijeron, agarro la reducción, porque estoy contigo, jefe. ¿Sí? Y en el agarro la reducción ellos se comprometieron a otras cosas en sus economías personales, ¿no? Y entonces, pues si después de un año sigues con la reducción de sueldo, y tu jefe no te dice cuándo tiene fin, o que no tiene fin, o si va a tener fin, eso lo puede hacer que sea, o sea, a lo mejor el principio de o tomar decisiones ya de, oye, avisarle a nuestra gente, oye, fíjate que no vemos cuándo va a volver esto a subir, ¿sí? Pero no que la gente ya no diga, es que me lo bajaron, pero que lo piense como de manera temporal, ¿no? O sea, son como los principios de los acuerdos, ¿no? O sea, sí. Llegamos a algo y tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Eso, el tema de cómo logramos la efectividad, cómo somos más efectivos, sí, una parte súper importante en lo que hace, a lo que se dedica Luis Toquete, ¿no? Que es, oye, ¿cómo somos mejores, ¿no? O sea, ¿cómo trabajo a la gente para que sea mejor gente, ¿no? Pero ¿cómo hago yo que mi gente sea mejor gente? Y en el entrenamiento y en el seguimiento de nuestra gente. O sea, creo que hay cosas que vamos dejando en el camino como gerentes o como directores, ¿sí? En el desempeño de nuestra gente que nos puede ayudar a ser más efectivos si no las hacemos, no las estamos viendo, no las estamos moviendo. Creo que es un momento que debemos de tomarlo muy, muy, muy de cerca, ¿no? Porque en las grandes ciudades, donde hay mucha gente que todavía, hay mucha gente que va a trabajar y hay otra gente que sigue haciendo home office, ¿no? Gente en la Ciudad de México que se aventaba 4 horas diarias de ir y venir al trabajo, o aquí en Monterrey, gente que le dedicaba 1 hora, 1 hora y media a trasladarse, ir y venir al trabajo, hoy no lo hace. Entonces, si lo pongo así de números muy sencillos, pues digo, oye, esa gente debería de ser de perder un 15% más efectiva. Así es. No, además es gente más feliz. Te puedo decir que yo tengo de mi plantilla laboral, hay varios que ya dijeron, a mí déjame donde estoy, a mí yo no me regreses a la oficina. Nunca en mi vida, por ejemplo, tengo una chica que me dice, nunca en mi vida había visto y disfrutado tanto a mis hijos. Y ahora, de verdad, le mando un WhatsApp y sí me contesta y así me resuelve. ¿Y ahí cómo la ves en productividad, tocayo? No, bien. O sea, es una pregunta, porque obviamente la gente que no se pudo acostumbrar o no se ha acostumbrado también ha sido una pesadilla. Sin embargo, yo soy uno de ellos. Interno. Pero nosotros gerentes, nosotros directores o nosotros responsables de los equipos de trabajo tenemos que ver cómo estamos capitalizando eso. Exactamente. Luis. Porque esperar que la gente por sí sola... O sea, uno sí, o sea, y se vuelven más efectivos estando en casa para dedicarle más tiempo a la casa, ¿no? Le tienes que ayudar. Pero tú no le enseñas a ser más efectivo para producir más. Eso es correcto. Sí, y ese es el tema del desarrollo. O sea, yo creo que sí, esta crisis, el factor humano, la sensibilidad a la gente que viene con esta crisis, no se había visto, era algo que no lo habíamos visto, ¿no? Y sabes, otra cosa que he visto soportando lo que dice Richard, es que esa lealtad del que dijo, va jefe, yo me meto, yo acepto, pero no porque no le queda de otra, porque realmente quiere apoyar a la empresa, ese tipo de equipos que los he visto, y hay muchos, gracias a Dios, es por la lealtad que le tienen al líder. O sea, lo que hemos hablado, inclusive, y hablamos en muchas de las sesiones anteriores el año pasado, yo como líder, ¿qué estoy haciendo para provocar esa lealtad? No nada más en momentos de crisis. Ahí es donde donde se vio la realidad de la relación cliente-proveedor interno. Porque ahí es donde, y se nota en aquellos equipos que siguen trabajando, que hubo reducciones y que se subieron al barco a pesar de la situación y que decidieron seguir apoyando a la empresa, dices, claro, es que el líder es fulano de tal. O sea, es otro aprendizaje importante de esta situación. ¿Qué tanto realmente te muestras interesada en tu gente?
El liderazgo va en realmente hacer que la gente haga lo que debe hacer, pero también que lo hagan con gusto, lo hemos platicado mucho. Entonces, esto es resultado de aquel que dice, no, es que a mí me traen hasta el gorro. Yo no digo que la situación personal no le afecte, pero es mucho más aceptada por aquellos que ejercieron o que se ejerció sobre ellos un gran liderazgo a aquellos que no tuvieron esa visión de liderazgo, ¿no? O un liderazgo agresivo. Y eso es un resultado, eso ya es una consecuencia. Y lo quieren cambiar de un día para otro. Créeme que aunque traigas al que traigas, la misma gente va a decir, prefiero me cambio o veo qué otra cosa hago. Eso es una realidad también, ¿no? Pero es una buena pregunta para hacernos, ¿no? ¿Cómo somos mejores líderes? Justamente para allá iba Richard. Es que la plática, cuando tocamos todos estos temas, creo que empieza a separar realmente muchísimo aquel buen líder, ¿no? Porque el buen líder es el que los entrena bien, el buen líder es el que le da un buen seguimiento. O sea, realmente las empresas que están haciendo diferencia, chiquita, mediana o grande, es por su liderazgo, no tanto por la gente ejecutora. Por lo que la gente ejecutora es el reflejo de su líder, Gus. Así es. O sea, el ejecutor es el reflejo de lo que trae arriba. Entonces, eso es una experiencia y es un aprendizaje para muchas organizaciones. Y aquí no importa el tamaño, ¿eh? Ahí sí un reto. No, bueno. O sea, quien nos está escuchando, que es líder de un grupo o dueño de una empresa, el reto se lo estamos poniendo bastante fuerte. Yo creo que pero parte del liderazgo es identificar eso que te falta y lo puedes subcontratar. Sí. O sea, lo puedes subcontratar. No tienes que ser una persona que está aquí todo el día. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esa contratación de necesito a alguien. Soy muy malo dando seguimientos. No me gusta dar seguimientos. ¿Sí? Es más, yo he conocido directores generales que me dicen, a mí no me gusta ver a la gente. Y entonces contratan gente que hay una frase que es una chulada, Richard. No me gusta estar de nana de los vendedores. Sí, claro. Entonces, bien, y se pues vale, para cerrar, antes de cerrar, le mando un saludo muy fuerte y con mucho cariño a un amigo que es Mau Pacheco, que nos está viendo y que ya nos mandó saludos por ahí en mi página. Para cerrar, Richard, me gustaría si podemos enfocar el cierre a los tres, pero cada uno desde su visión. ¿Cómo le hacemos, Richard, desde tu visión como consultor de empresas para que las empresas vendan más en tiempo de crisis? ¿Cómo cerrarías con esto? Con una mejor definición de quién es nuestro cliente, quién es nuestro tomador de decisión, qué problema resolvemos nosotros de nuestros clientes y un modelo de gerenciamiento, un modelo de seguimiento cercano a nuestra gente. Algo que nos diga, tenemos ritmo comercial, indicadores, ¿no? O sea, ¿cuántas primeras conversaciones con tomador de decisión necesitas tener para encontrar una oportunidad? ¿Cuántas oportunidades necesitas encontrar para presentar una propuesta? ¿Cuántas propuestas necesitas entregar para poder tener un cierre? Esos 4 indicadores, en la medida que los vayamos viendo, lo vamos a ir alcanzando, vamos siendo más efectivos, ¿no? ¿Se nos fue el Gus? Sí, no importa, ya preguntó y dijo, yo aquí les dejo las preguntas, yo me retiro, no hay problema. Bueno, ¿quién sigue? ¿Con qué te quedas, mi tocayo? ¿Qué cierras? Mira, yo había apuntado hace un ratito, hay algo que me gusta mucho de lo que dice Ricardo. El tema de los medidores creo que es importante, o muy importante. Hoy en día creo que lo que estamos haciendo es tener una estrategia de sobrevivir, no de vivir, ¿no? Es muy diferente. Tomar tu día a día para sobrevivir es muy diferente al vivirlo, ¿no? Tomas decisiones diferentes. Cuando estás sobreviviendo, tomas decisiones muy diferentes a cuando quieres vivir, ¿no? Entonces, algo que creo yo que es importante, y lo dijo Ricardo y coincido, aunque él no lo crea, pero coincido.
En el tema de los medidores, ¿a qué me refiero con esto? Totalmente de acuerdo. Creo y considero que el hecho de estar bien o estar mal, por el hecho de decir que estás bien o estar mal, o decir que vendes mucho o vendes poco, sin tener una referencia cercana de qué es lo que está sucediendo, es difícil, porque además estás tomando decisiones en base a una aspiración. Tomar decisiones en base a un sistema aspiracional es completamente ilógico, y más en una organización, más en una compañía. Entonces, tomando en cuenta esta situación, lo que sí podría decir es, tomen medidores. Y pongo el ejemplo claro. Yo, que estoy en el sector financiero, tengo que tener identificado cuánto dinero se coloca a nivel nacional, cuánto dinero, y como nivel nacional me refiero a todas las organizaciones o instituciones, ¿eh? ¿Cuánto dinero se coloca? Hola, Gus. Ya aparecí, por fin. No, ya para que llegue, ya nos vamos. Sí, ya, bueno, gracias, Gus. Nos vemos. Buenas noches. Entonces, yo tengo que tener un medidor de cuánto dinero se coloca a nivel nacional, cuánto dinero se coloca a nivel estatal, cuánto dinero se coloca a nivel local, quiénes son los competidores, quiénes son mi competencia, quién coloca más, quién coloca menos, en qué medidas de tasas, en qué medidas de comisiones. Una vez teniendo esa información, yo te puedo decir, por ejemplo, si tú te pones en una competencia entre organizaciones que hagan lo mismo o que hagan algo similar, ya puedes tener un punto de medición. Puedes saber si vendes más o si vendes menos, y se los dije en ocasiones anteriores. Yo, por ejemplo, crecí mis ventas del 2018 al 2019, del 2019 al 2020 y del 2020 al 2021. Yo ya tengo un modo de medición, porque ya puedo tener una comparativa. Pero la comparativa no es solo contra mí mismo. Yo puedo decir que vendí más, pero podría vender más todavía. Porque en la medición, en la comparativa, dentro de mi nicho de mercado, mi porcentaje de participación, eso por favor, grábenselo. ¿Cuál es el porcentaje de participación de lo que yo hago dentro del global de lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque cuando yo me mido contra el año anterior, contra mi porcentaje de participación, sé si crecí o decrecí. Yo sé si tengo un porcentaje de participación del 0.0003% anual y me comparo contra el año siguiente y tuve un 0.0004, a pesar de que yo dijera, es que vendí menos, vendí más, comparado contra mi mercado. Entonces, uno de mis consejos, y yo cerraría con esto, si quieres identificar realmente cuál es tu posición en el mercado o cuál es tu posición actual en pandemia o sin pandemia, ten un parámetro de medición. Yo me quedaría con eso y sería un consejo que yo les doy. Tengan información, porque a veces decimos, es que me va bien, me va mal, ¿contra qué te estás comparando? ¿No? Si tienes un punto de medición contra el que te compares y digas que vendiste más o vendiste menos, o te comparas contra tu competencia y cuánto está vendiendo él, no porque le quites el mercado es muy grande. Yo el otro día estaba escuchando en un director de Amazon que decía, no le estoy vendiendo a más del 98% de la población mundial. Qué interesante. Es una empresa como Amazon, que se comparan contra niveles de ventas a nivel mundial en organizaciones mundiales y dicen, no le vendo al 98% de la población. Qué impresionante, ¿no? Y tú dices, oye, es una empresa exitosísima. Él tiene su margen de medición. Ten tú el tuyo. Claro, lleva muchos ceros después del punto. Punto 0.0000000, pero ese es el tuyo. ¿Cuánto vendiste en comparación? Mande. Este que tú dices es a nivel nacional, supongo. Es tu participación de mercado. O sea, a veces no confundirte con el crecimiento de tu industria y el crecimiento de tus ventas. O sea, que sepas realmente tus ventas cuánto crecieron. Porque si creciste más que tu industria, entonces estás bien, ¿sí? Súper bien. Muy buen consejo. Gracias, Luisito. Buenísimo. Sí, de nada. Luis Topete, ¿con qué cierras? ¿Qué es lo que tú le dices a tus clientes desde tu posición? Mira, desde mi posición, al tener la misma experiencia en términos de manejo de gente, de fuerzas de ventas hace algunos años, y tener esa experiencia en la industria también de los últimos años que estuve yo trabajando para el sector empresarial,
Yo sigo siendo de la idea de los indicadores, o sea, como dice Ricardo, como dice mi tocayo, no podemos dejar de medirnos porque pues, el clásico refrán, ¿no? Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no podemos controlar no lo podemos mejorar. No hay manera de ir a ciegas, el que va a ciegas truena, tarde que temprano va a tronar. Y el factor que obviamente a mí me incumbe, pues, es el factor humano, es decir, evalúa, necesitas optimismo inteligente en la gente, más que nunca. Evalúa a aquellas personas que están realmente interesadas en crecer, no a nivel solamente estructura organizacional, sino como personas, aquellas que se preocupan por su autodesarrollo. El otro día escuchaba yo al CFO de Lala en una conferencia que yo participé, y él le hablaba aquí, eran 500 y tantas personas que estaban escuchándolo a él, y a mí me invitó a hacer un cierre. Él decía, oye, nosotros crecimos 7%, ¿cuánto creciste tú como persona? O sea, tú necesitas crecer del 10 o el 12 para mantenerte. La empleabilidad de cada uno de nosotros, y más en la industria, en el sector de servicio, industria, cuando estás del lado de ser empleado, pues va a depender cada vez más de ti. Va a depender definitivamente de tu empleabilidad, se va a ver reducida a qué tanto te preocupas tú por tu crecimiento y desarrollo. Ahora, viéndolo desde el lado de la empresa, bueno, tú como líder evalúa ese liderazgo, checa bien cómo está esa lealtad que se debe a tu ejercicio de liderazgo y no te desenfoques de ese factor humano. Yo estoy convencido que hoy en día, y lo decía Richard hace rato, si algo hemos sacado de esta pandemia es la sensibilización, nos hemos vuelto más humanos. He hablado con muchos directores en ese sentido y eso es de lo que más me han comentado. Nos hemos vuelto más humanos. Y dices, wow, interesante. Con eso cierro, me gusta. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan mucho éxito. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Tengan buena noche. Gracias.